Hola, yo soy Mariana y hoy voy a hablar sobre las evaluaciones, pero como en el video anterior les comenté, esta plática, que es la segunda, es sobre los números, sobre los resultados numéricos que nos dan las evaluaciones. A veces creemos que porque son números y tienen que ver con las matemáticas, son muy difíciles y no podemos entenderlos, y entonces no hacemos las preguntas ni sacamos el provecho de entender estos números en cosas básicas. No tenemos que ser matemáticos, pero en cosas básicas que nos ayuden a ir viendo cómo ayudarle, el progreso de nuestro hijo, etc. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esto. Espero que sea sencillo entre lo complejo que puede ser, pero que les sirva para ir acercándose y que le tengan menos miedo a lo que son los números. Entonces, nada más haciendo un recuento, acuérdense que una evaluación psicoeducativa nos va a ayudar a conocer la problemática de nuestro hijo en relación con otros, con relación a otros, y esto acuérdense que tiene que ver con los números, si es que su hijo va a ser evaluado con pruebas de este tipo, que vamos a platicar hoy, el grado de afección. Imagínense que yo les digo, no, pues es que está medio mal o medio bien en esto, o más o menos, y ustedes no pueden entender una relación numérica o una relación de qué es lo que estoy diciendo yo. Más o menos es que va para bien o va para mal. Aquí yo puedo ver con los números o con una evaluación que analice los datos cuál es el grado severo, medio, en comparación con otros. Nos ayuda a ver las debilidades y fortalezas de nuestro hijo. Podemos hacer hasta una gráfica en donde cuáles son las áreas menos afectadas, que tienen mejor rendimiento, y cuáles no. Las recomendaciones, los objetivos y, por ejemplo, las pruebas con estadísticas o que son referentes a una norma, como dan ciertos resultados numéricos, podemos volverlas a aplicar en un cierto tiempo, pasando un cierto tiempo, y podemos ver qué tanto progresó o no. A veces no es que tengan que ser cambios inmensos, pero sí podemos ver con respecto al niño cómo ha avanzado en el inicio que se hizo esa evaluación. Y luego lo que es la elegibilidad, a qué es elegible y los servicios que puede tener su hijo, y el diagnóstico, que tiene que ver mucho con lo que hacemos los especialistas, que va más allá de la elegibilidad, en donde decimos cuáles son las características que se vieron en las pruebas que nos determinan que tiene una discapacidad específica o que tiene varias de ellas. Entonces, bueno, vamos a ver también en la otra plática, pero lo vamos a hacer aquí rápidamente. Vamos a ver que una evaluación va a requerir de una entrevista, que quiere decir todo lo que los antecedentes que han seguido con el niño, cómo ha evolucionado el problema, enfermedades, si otro padre tiene las mismas características, etcétera. La observación, es decir, observar al colegio, observarlo en el salón de clases o afuera del salón de clases. Hay veces que con esto se llenan cuestionarios para ver su comportamiento y que hasta nos dan aspectos numéricos, y si no, para nada más identificar cómo se manifiesta el niño y los problemas que tiene el niño en el ambiente, en su ambiente donde vive cotidianamente. Luego tenemos lo que son las evaluaciones informales, que serían materiales que usa, calificaciones, boletas, reportes, cuadernos, etcétera, que no tienen una norma, que no los podemos comparar de decir todo niño tiene sus cuadernos así y vamos a ver si mi hijo los tiene o no los tiene o cuántos tiene, sino simplemente es para que el especialista pueda ver estos materiales y analizarlos. Y luego, bueno, vamos a tener, las pruebas referenciadas a norma, que esas normas, que eso es lo que vamos a ver hoy, los números que nos dan una referencia del grado de afección, del nivel que tiene, de qué tan lejos o cerca está de otros niños con sus características de edad, idioma, lugar, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de la estadística? Porque esta información es estadística, quiere decir que nos va a dar esta referencia. Entonces, es una ciencia que estudia las matemáticas para darle sentido a la información. Yo puedo tener un 10 y no darle un sentido porque no lo tengo comparado, porque no me da una referencia de un dato. Entonces, la estadística nos ayuda a hacer estas comparaciones y gracias a ella vamos a poder organizar estos datos, o sea, vamos a ir haciendo las evaluaciones y organizando cuáles necesitan más apoyo, cuáles no se han desarrollado, cuáles sí se han desarrollado,
nos describen por qué no se han desarrollado o qué es lo que está pasando y podemos sacar conclusiones, que es un poco el por qué y el qué, ¿no? La combinación de, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ver los términos que tendríamos que tomar en cuenta cuando nos están explicando una evaluación. Y ojo, no tienen ustedes que saberlo todo. En muchas entregas de evaluación, el que se los tiene que explicar es el especialista. Ustedes a lo mejor no son especialistas que tengan que saberlo como tal. Sin embargo, hay especialistas que no se toman el tiempo o que lo explican muy complicado, o que ustedes dicen, como no le entiendo, mejor no pregunto, y esos son los datos que a lo mejor les va a ayudar a ustedes a entender qué hacer. Entonces, por eso es tan importante y me da mucho gusto que estén viendo este video, porque quiere decir que ustedes quieren también tener esta información para saber hacer las preguntas adecuadas. No es que ya sepan todo, pero para saber hacer las preguntas adecuadas, y el especialista es el que les va a explicar, porque va a ser con respecto a su hijo y no como yo lo estoy haciendo, que es como en general, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse un poco cómo se organiza esta información y cómo describe un dato y cómo lo analizamos. Entonces, ¿qué es la referencia a norma? Cuando hablamos pruebas referenciadas a normas, y es por eso que luego se dice es normal o anormal, no tanto como el concepto que a veces utilizamos y que se oye mal, sino que está en relación con una norma que se espera. Entonces, las pruebas referenciadas a normas son los que comparan puntaje con otros niños, ¿no? De la misma edad. No voy a comparar un niño con, aunque mi hijo tenga una edad mental de 6 años, pero tiene una edad cronológica de 10. A un inicio voy a compararlo con los niños de 10 años y voy a ver qué tan diferente. Entonces, la prueba me va a dar esta. Esta es la norma. Ahora vamos a ver con respecto a la norma qué tan lejos está tu hijo, ¿no? O qué tan cerca de ciertas habilidades. Y van a determinar lo que es típico, lo que se espera en un niño que no tiene discapacidad. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Es muy variado. Poner números exactos tampoco, ese es como un margen. Pero, por ejemplo, que estamos esperando que un niño de 5 años pueda decir 2,000 palabras. Hay veces que tendrían que ser construcción de palabras, pero se los pongo como rápido. Y su hijo dice 300. Entonces, yo ya puedo ahí ver, ¿no? Por lo pronto voy a hacer una diferencia y voy a decir, ahora voy a ver qué tan diferente es. Bueno, pues aquí ya me está diciendo que hay una diferencia importante entre lo que se espera de un niño de 5 años y lo que dice mi hijo, ¿no? Entonces, y estos grupos van a ser elegidos al azar. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se va a buscar de una muestra, pero no voy a decir, ay, estos niños son los que yo quiero elegir, voy a elegirlos cuando se hizo la evaluación, sino se saca esta información para sacarlas lo que se espera de una población muy grande de niños, sí con las mismas características, pero no es que vamos a tener específicas con las cosas que nosotros queremos. Entonces se hace una norma de grupo y ese es el grupo que vamos a comparar a nuestro hijo. Y se oye mal la comparación, pero es a final de cuentas vamos a relacionar cómo está funcionando con lo que se espera, ¿no? Entonces, luego lo que se le llaman las pruebas estandarizadas, como les digo, han sido normalizadas, sacamos de un grupo que realmente nos dio esta información, está basado en la teoría de qué es lo que se necesita a cierta edad tener en su memoria, su nivel intelectual, etcétera, y se hace un aproximado y se ha probado con una población con las mismas características. O sea, yo no voy a poder hacer una prueba que no corresponda a lo que es mi hijo, ¿no? Y si habla español, si vive si habla los 2 idiomas, etcétera. Y deben de hacerse en las mismas condiciones. Y esto es importante porque por eso son estandarizadas. Yo no puedo decir que estoy usando una prueba y la terapeuta o la que va a evaluar lo va a hacer en el salón de clases y lo va a hacer afuerita del salón de clases porque no es la misma condición, lo está poniendo en desventaja que a los niños que se normalizaron y que dijeron, todos los niños lo hicieron en un salón cerrado con un especialista en una mesa y se dan las mismas condiciones. Entonces yo no puedo decir, bueno, no tengo tiempo, lo voy a hacer afuera del salón, sino tiene que ser en las mismas condiciones. Y el que la aplica tiene que estar así, porque esas pruebas se comprobaron porque se hicieron en ese mismo lugar. Y la confiabilidad quiere decir que cuando yo la vuelvo a aplicar,
puedo encontrar los mismos resultados, es confiable, no van a salir unos totalmente diferentes que otros, sino va a salir algo parecido. Acuérdense que cuando hay una discapacidad no se quita esa discapacidad, puede disminuir en ciertas habilidades, pero no es que se quite, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos saber que va a seguir el problema, pero va a haber un cambio, no es que sea significativo. La vuelvo a aplicar y vuelvo a ver estos resultados, pero no solo en el niño, sino en los demás niños que se dijo, todos los niños saben, de 5 años dicen 2,000 palabras, y entonces si lo vuelvo a aplicar a otros niños, va a haber los mismos resultados como tal, o un promedio de esos. Entre más larga la prueba, pues más confiable es. ¿Por qué? Pues porque imagínense que yo les doy 5 chances para contestar una prueba. Si se confunden en 3, el promedio que tengo ya es muy rápido que yo pueda decir ya lo tienen mal, pero si les doy una prueba más larga, voy a tener más el concepto de lo que estoy evaluando y qué está mal, a que sea nada más darle poquito chance. Entonces, el que sean largas, pues nos da más probabilidad de que sea confiable, porque es un factor ya más repetitivo. Entonces, bueno, ¿qué otro término que hay que utilizar es el de la desviación estándar? Esto es lo típico de la grafiquita que vemos y va a comparar puntajes del estudiante, de nuestro hijo, con otros. La escala promedio generalmente es 100, es decir, estos grises que ven. Pero hay un error estándar, quiere decir que no es nada más 100, y si mi hijo sacó 98 ya no es adentro del promedio, sino que hacen un rango, que es el error estándar, en estas pruebas, en la mayoría de las pruebas psicoeducativas o en las pruebas, va a ser un rango de 85 y 115. Quiere decir que si nuestro hijo responde, cuando hagamos esta suma que les voy a platicar, responde dentro de ese margen, está dentro del promedio. Y luego, la desviación estándar va a ser la mayoría de las veces cada 15 puntos, y entonces aquí les puse estas rayitas como de saltitos, en donde cada saltito son 15 puntos, y entonces voy a ver qué tan lejos está. Entonces, si hay 2 desviaciones estándar, es que está 30 espacios más lejos del promedio, se va a tardar más, está más complicado, ya sea que sea para ser dotado o para con tener discapacidad, la separación, lo lejos que esté, se va a dar cada 15. Por eso el promedio es de 85 a 115, y luego tenemos, ¿no?, lo que serían los que le siguen para acá. Entonces, ese es un punto que vamos a ver un poco más y que les voy a explicar ahorita con esta gráfica que se me ocurrió que puede funcionarles. Entonces, imagínense que todos estos niños es la población total de niños. Para sacar esta prueba, porque ustedes tienen que decir, oye, esta prueba realmente la contestaron otros niños con las mismas características o no. Entonces, lo que se hace es que se saca una muestra estadísticamente significativa, es decir, que representa a mi hijo, representa las características, no con discapacidad, sino en sus características del lugar de residencia, de su idioma, de su edad, etcétera. Entonces, se le saca estas pruebas y vamos a poner el ejemplo de las palabras porque es el primero que puse y puede ayudarnos a la misma repetición. Entonces, imagínense que la evaluación a esta muestra fue ver, se les preguntó, se les hizo dibujos, se les dijo y se quieren saber cuántas palabras dice un niño de 5 años. La mayoría de estos niños dijeron 2,000 palabras. Pudieron haber dicho 1,500, 2,200, pero dijeron entre ese promedio, ¿se acuerdan que es un promedio de 15, o sea, con un rango? La mayoría de ellos dijeron 2,000 palabras, entre 2,000 palabras, 2,100, exacto. Entonces ahí es la mayoría. Solo algunos sacaron y dijeron 2,800, 3,000, 6,000, ¿no? Entre más se alejaron 9,000, bueno, pues han funcionado y a lo mejor son dotados. Son menos porque hay menos niños dotados que niños que no tienen ninguna dotación o no tienen discapacidad. Y otros niños que no pudieron decir, dijeron solo 300 palabras, 100 palabras, no dijeron nada. Entonces se van alejando de este promedio
de niños. Y es esta desviación estándar que les digo, entre más lejos están de los otros niños. Hay casos en que el niño ya no llega y entonces está más para el lado izquierdo y entonces ya nos sirve compararlo con estos niños. Ya decimos, ok, no pudo con esto, ahora vamos a hacer otras pruebas, vamos a hacer otra comparación con niños con similares discapacidades. Con discapacidad, por ejemplo, la discapacidad intelectual, yo no lo voy a medir con niños que no tienen discapacidad intelectual porque está muy lejos, esa desviación se fue hasta allá, pero sí lo que voy a hacer es compararlo con niños con discapacidad intelectual. Entonces, a lo mejor el promedio, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual están entre el 50 y el 57. Y luego voy bajando y entonces me voy dando cuenta que están más lejos y es más severo o es leve, ¿no? O medio. Y eso es lo que le llamamos la curva de Bell. O sea, la curva que luego les ponen, bueno, esta es la curva de Bell. Ahora vamos a poner, ahorita yo les expliqué cómo se hace esta prueba, cómo se decidió que esta prueba sí representa y nos está evaluando a este niño en las características del lenguaje. Y les puse palabras, pero serían todo el lenguaje, comprensión, gramática, pero ahorita puse este ejemplo para tener numeritos claros. Entonces sacamos a nuestro hijo está en esa población. Y le hacemos las mismas preguntas y nuestro hijo responde solo a 1000. A 300, ¿no? Como se los había puesto. Entonces, está lejos del promedio. Y entonces podemos verlo aquí. No está en el promedio, no está. Y entonces solo poquitos responden igual o por debajo de él. Y muchos responden mejor que él. Es decir, en niños que no tienen algún problema. Entonces ya lo puedo ubicar. Y entonces ahí voy a sacar lo que se llama el percentil. Entonces aquí ya sabemos lo que hablamos de promedio. Entonces, acuérdense que estábamos hablando de la puntuación estándar y aquí ya sabemos, su hijo está abajo del promedio. Ah, bueno, pues es que está ubicado aquí. Tiene un CI de 75. Acuérdense que sí eso. Y ahí se los van a decir en la evaluación, nada más que ahora se los explico dónde aparece, cómo se entiende el 85. Entonces, yo puedo decir 75, porque acuérdense que el margen de error, el promedio es 85, 115. Entonces, si me dicen 75, yo puedo decir, ah, ya está más lejos. Si me dicen 60, ya está más lejos. Y aquí viene el otro término que luego parece complicado, y puede ser complicado, pero si tienen esta tablita puede ayudarlos, en donde se llama el percentil. Y ese percentil es como lo que entendemos como el pastelito, el pie, ¿no? Entonces se los puse aquí. El percentil muestra la porción de puntajes inferiores a los del estudiante. ¿Qué pasa aquí? Imagínense que esta es toda la población, no los pude poner llenitos, pero es exactamente la gráfica anterior que les dije. Imagínense que aquí está todo el círculo, ese círculo que les puse. Entonces, aquí vamos a poner a todos. Y nuestro hijo está ahí, porque están toda la población de niños. Entonces, aquí está como todos. Cuando le haces una pregunta y a lo mejor saca el 50% percentil, con base en 100, porque este es el total 100, todos los niños, ¿no? Él saca el 50%, entonces quiere decir que hay 50% mejor que él, respondió mejor, más, tuvo mejores resultados, y 50% igual o menor que él, ¿no? Entonces es 50% percentil, que es lo que esperamos como lo que vimos en la gráfica, promedio. Pero si nuestro hijo sacó 9 percentil, quiere decir que, miren, de todo el 100, solo 9% respondió igual, o sea, el 9% del 100 respondió igual o por debajo de él, ¿no? Y entonces, esto es todos los mayores que hicieron, y por eso aquí está el percentil. Por ejemplo, si les ponen 9, todos estos respondieron mejores. El 9 percentil, hay veces que nos dicen 1 percentil o menos 1 percentil, quiere decir que la prueba ya no correspondió a es menos en el PAI la partecita que le toca. 50 sería la mitad y la mitad. Si nos dice está en el 84 percentil, quiere decir que hay muchos más que responden por debajo y solo hay pocos que responden igual o por arriba de él. Entonces, el percentil va a ser este pie que estamos viendo aquí. Entonces, obviamente, ustedes pueden decir 9 percentil, pues es que hay 91% con el 100 mejores que él, ¿no? Y no es tanto nada más el mejor o no, sino es, hay muchos que no están respondiendo igual que él, responden mejor que él.
De ahí nos da esta referencia estadística y eso es lo que es importante. Luego tenemos la puntuación escalar. Cuando yo les hablé de esta, ¿no? Estamos hablando de toda la suma de muchas pruebas. Si les pongo el ejemplo del lenguaje, estaríamos evaluando todo su lenguaje, tanto el comprensivo, o sea, a estos niños se les hizo una evaluación toda del lenguaje, cómo comprendió, cómo expresó, cuántas palabras dijo, su estructura, la pragmática. Les estoy poniendo un ejemplo general, esta puede ser a nivel intelectual, pero vamos a ponérselo en la habilidad del lenguaje. Todos lo hicieron, ¿no? Esa es toda la validad del lenguaje. Aquí podría poner lenguaje. Y aquí, cuando se habla escalar, la palabra escalar, es que es una área específica. Cada una de estas columnas que ven son las áreas específicas. Aquí es un ejemplo de a nivel intelectual, pero imagínense que aquí fuera vocabulario, aquí fuera pragmática, ¿no? El lenguaje práctico, aquí fuera vocabulario, etcétera. Y entonces yo voy a ver aquí cómo responden esta. Y ya no va a ser base 100, sino va a ser base 10. Pero imagínense que es lo mismo, nada más que le estamos aumentando un 0. El 100% es el 10. Entonces podemos, por eso está la línea roja. Y entonces podemos ver que está por debajo del promedio o por arriba del promedio. El margen de error que les dije, ¿no? Que está ahí, está entre el 1 y 19, tiene un rango para que no pierda, y entonces si vemos que está muy por arriba, bueno, pues ya está por arriba. Entonces esta es la puntuación escalar, que son habilidades en específico. La grande sería su CI, y aquí serían habilidades de lenguaje, habilidades de procesamiento visual o razonamiento perceptual, aquí sería memoria de trabajo y aquí sería velocidad. Todas esas forman parte de un desarrollo intelectual y podemos decir en qué área hay menos o más dificultad o no. Vamos a hablar un poco de estas en otras de las pruebas, cuando les dé otro video de las pruebas. Y luego vamos a tener la puntuación T. Esta no va a tener que ver con el porcentaje. Bueno, aquí les digo que la mayoría de todo el mundo es el 68, pero el puntaje T es diferente y es importante que lo sepamos porque aquí no es la misma regla. Cuando hablamos de puntuación T, tiene más que ver con cuestionarios, tiene más que ver con que entre más problema veamos, más alto va a ser el puntaje. Es decir, que más alto no es mejor, sino es peor. ¿En qué sentido? Es que yo voy a tener por ejemplo, en esta que les puse en otro ejemplo, yo le voy a hacer una evaluación a mi hijo, me voy a hacer un cuestionario en donde voy a hablar sobre si se opone a reglas, aquí está abreviado que tiene problemas de cognición y distracción, o sea, todo lo que tiene que ver con aspectos académicos, su hiperactividad, si se fijan, aquí en esta parte izquierda. Todos contestaron, ¿no? El papá, la mamá contestaron, nunca, ¿no? O sea, depende, hay veces que es nunca, casi siempre, es decir, van poniendo diferentes, o 1, 2 y 3, y entonces pone nunca, casi siempre, siempre, ¿no? Y entonces va contestando y va a elegir el papá si le pasa siempre, si le pasa frecuentemente, si le pasa nunca. Y entonces, entre más, si le pasa siempre, va a valer 3 puntos, y entonces vamos a ir sumando y nos va a sacar una puntuación. Aquí se los puse en colorcitos, o sea que cuando tenemos rojo es que le pasa siempre. En la amarillo también es importante. Fíjense cómo el 50 sería el que es promedio sin interferencia, no hay problema. Aquí, por ejemplo, el niño no tiene problemas académicos, lee, pone atención. Su problema es más conductual, ¿no? Aquí podríamos ver oposicionismo, hiperactividad, etcétera. Y en ese sentido, yo se las puse aquí porque es la forma en como yo se los enseño a los papás, pero como lo podrán ver en muchas evaluaciones es a través de esta gráfica. Y es diferente, hay unas que son gráficas de comportamiento, hay otras de funciones ejecutivas, hay otras de atención, ¿no? De desarrollo neurológico. Entonces aquí vamos en estas que están, aquí las letritas que no se ven claramente son estas: hiperactividad, agresión, ansiedad, y entonces lo que vemos punteado es la respuesta de los padres, y de la madre en este caso, y lo que vemos con línea recta es la respuesta de la maestra o del maestro. Fíjense cómo la diferencia entre lo que respondió la maestra y la mamá es alta. Quiere decir que la maestra puso que no le pasa generalmente, quizás solo le pasa
en la de sociabilidad y la pone mucho, pero todas las demás las pone dentro del promedio, entre 50, 40 y 60, o sea, lo pone más o menos, le marca, ¿cómo le ponemos aquí? Es ligeramente atípico. Y la mamá lo pone altísimo. Solo hay algunas que las pone un poco baja, pero sigue siendo significativo. Entonces aquí vamos a ver la gráfica de diferente forma, pero entre más puntuación, entre más casi siempre expuso, va a subir. Y aquí podemos ver la diferencia de percepciones, ¿no? Cómo percibe la mamá y cómo percibe la escuela. Y ahí tenemos que ir analizando por qué. Hay veces que es por una parte de personalidad, pero hay otras veces que es por una parte que queremos dar unos datos. Entonces, bueno, hasta aquí es la información de los números. Espero que la hayan entendido, que no lo haya hecho muy rápido, pero bueno, pueden volver a ver el video, le pueden volver a poner las anotaciones porque aquí ya van a tener la información y van a poder también ver estas pruebas que les van a servir. Nos vemos en las siguientes. Voy a hablar de evaluaciones cada una. Pueden escoger ese video, va a ser de lenguaje y voy a hablar solo de las de lenguaje, etc. Les mando saludos y nos vemos pronto.